Hasta el momento ningún pastor protestante ha hecho una pregunta como la que este joven le hace al padre Luis Toro, pero veamos la gran interpretación y la gran respuesta del padre Luis Toro. Quería hacer una pregunta, pero, o sea, respecto a este tema, no es el que está hablando, pero es una pregunta que llevo desde mucho tiempo preguntándome. Yo nací en una familia protestante evangélica, de nacimiento, es decir, creemos sola escritura y fe en Jesucristo. Hace poco he sentido el llamado hacia la vocación católica, me ha llamado la atención, pero tengo una pregunta. Hace muchos siglos, mayormente, el emperador Constantino, ¿verdad? Él mezcló la iglesia, es decir, la iglesia primitiva, con la política, que hoy en día es Ciudad de Vaticano. Y pasa de que, o sea, la iglesia cristiana se decía que mataba a los que no eran creyentes en Dios, que el que no creía en Dios era asesinado. Y durante mucho tiempo, ¿verdad? No se sabe si en verdad el emperador Constantino mezcló la iglesia porque sintió una fe en Jesucristo en dejar la persecución o en mayormente tener más poder político que le beneficiaba a él. Entonces pasa la descendencia, es decir, que pasan de generación de generación, entonces dicen que están arrepentidos. ¿Cómo confirmamos que en verdad el arrepentimiento fue válido o no fue válido? Permíteme hacer un paréntesis para responderle al joven, ¿sí? Constantino era un emperador, ciertamente. Para el tiempo de Constantino, la iglesia había vivido aproximadamente 300 años de persecución, donde no podían vivir su fe libremente, como ustedes y yo, sino tenían que vivir una fe en cuevas, en lo que llaman catacumbas. Ahí vivían escondidos, bajo de la tierra, lugares. Yo fui a una de las catacumbas que creo que son 20 kilómetros como los topos, ¿verdad? Donde allí vivían, celebraban los misterios de la fe, todo a escondidas, ¿verdad? Y Constantino era uno de los poderosos que perseguía a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo, que ya estaba, diríamos, jerarquizada como papa, obispo, sacerdote, donde ya estaba identificada como tal. Celebraban la misa, bautizaban, incluso allá están todavía las constancias donde celebraban la misa. Hay constancias de ese tiempo donde bautizaban ahí en la catacumba, todo. Ahí está la constancia. Y Constantino va a pelear. Entre la pelea, pues está perdiendo. Y cuando ve que está perdiendo, tiene la mamá y la mamá lo aconseja. La mamá sí es creyente, la mamá ya se había convertido. Y la mamá le dice que bueno, que se convierta, que busque a Dios y que Dios le ayuda. Él, cuando se vio perdido, hizo una promesa a Dios, que si le ayudaba a ganar, él se convertía. Y fue, y en la pelea hubo un trueno, dice, que hubo un trueno y se marcó la cruz, de esos los relámpagos, ¿no? Y se marcó la cruz y él vio allí un símbolo de Dios. Y él se convirtió a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo. Al convertirse, como la ley del imperio, ¿cuál era? Que el Dios del emperador era el Dios del pueblo. La religión del emperador era la religión del pueblo. Entonces es ahí cuando Constantino, al convertirse, él se bautiza, él acepta la fe de la Iglesia Católica y dice, todo mundo debe de tener la fe del emperador, la religión del emperador, porque esa era la ley, y hace que la ley se cumpla. Y ahí es donde entonces se comienza a luchar, porque ya la iglesia sale. Y no sé si usted sabe que en el 327, gracias a Constantino, por primera vez los cristianos pueden construir un templo para darle culto a Dios. Y ese templo no es cristiano evangélico, es católico. Y lo tienen, si no son los franciscanos, son los agustinos que están en Roma, del año 327. Todavía está, yo fui y vi ese templo. Entonces, se construye ese templo y los otros templos que él permitió que se fueran construyendo. Claro está. Ahora él obliga a la gente
a convertirse en la iglesia. Y es ahí donde se cometieron muchos errores, no la iglesia, sino el imperio. Y es entonces donde la iglesia media, la iglesia comienza a mediar, y donde comienzan los tribunales de la iglesia. Y la iglesia dice, a ver, no mate a la gente, mándelo para acá a los tribunales para examinar qué es lo que están haciendo y para darle la oportunidad para ver si nosotros logramos convertirlo para que no lo maten. Y es ahí entonces cuando los evangélicos, para engañar a la gente, dice, es que Constantino fundó la Iglesia Católica. Ignorancia cruel. Antes de Constantino la Iglesia Católica ya existía. Él se convirtió a la Iglesia Católica. Segundo, la Iglesia Católica mató a toda la gente que no se metía allá. La Iglesia Católica no, el emperador. ¿Usted no se da cuenta que aquí en Venezuela hay un presidente que dice que es cristiano? Ahora pregunto, él dice que es cristiano y no se reunió con los cristianos evangélicos, con los pastores, más de 2000 pastores. Ahora pregunto, ¿los cristianos evangélicos están asesinando y están torturando a la gente de Venezuela? No, es el presidente. Pero él dice que él es cristiano. Ese es Constantino, que comienza tiene poder, se llama cristiano, se está convirtiendo, no está convertido del todo, poco a poco se va convirtiendo. Entonces la iglesia dice, oye, si eres cristiano, no debe hacer esto, no debe hacer esto. Ahora la iglesia pide perdón porque la iglesia dice, ¿se cometieron atrocidades? Sí, pero la iglesia luchó para que eso, no, pero desgraciadamente él se había convertido a la iglesia y por haberse convertido a la iglesia, entonces se señala como si fuera sido la iglesia, pero no fue la iglesia, fue el imperio que destruyó a mucha gente, dañó a mucha gente, porque esa era la ley. Acuérdense, antes perseguían a los cristianos porque no querían aceptar la fe del emperador. Ahora el emperador se convierte en cristiano y ahora él quiere que todos se conviertan a su fe. Pero no fue la iglesia católica. Y luego, si usted nació en la iglesia protestante, es muy bonito de que usted comience a estudiar. ¿Cuándo nace la iglesia protestante? En el siglo XVI, ya lo estudió, ya lo sabe. Y pregunto, ¿y Cristo vino en el siglo XVI o antes? 2000 años antes. Entonces, y ya Cristo había fundado su iglesia. Y si Cristo ya había fundado su iglesia, ¿cómo sabemos que ya Cristo había fundado su iglesia? Por Pedro y por Pablo, porque San Pablo en 1 de Corintios, si usted me lo permite, la Reina Valera, capítulo 15, versículo allá del 5 en adelante, usted va a ver, en el 8, usted va a ver que San Pablo dice, antes de Constantino, ¿no?, que él perseguía a la iglesia de Dios. Ponga cuidado. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. El 8. Y al último de todos, como a un aborto, me apareció a mí. Siga. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, antes de Constantino, antes del siglo XVI, de Martín Lutero, ya existía la iglesia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y cómo la iba a perseguir si no existía? Si la existía, porque si la perseguía es porque ya. ¿Y cómo me dicen los evangélicos que eran ellos, si ellos todavía no existían? Más, los mismos protestantes afirman que la iglesia católica sí existía para ese tiempo. O si no, pregúntenle a los protestantes, quiénes eran los que según ellos en el Apocalipsis mataba a los cristianos y era la gran ramera, la gran prostituta. La iglesia católica. O sea que antes de Constantino ya existía la iglesia católica. Según los protestantes, perseguía a los cristianos, pero ya existía, mientras que de ellos todavía no existían. Ellos comienzan con Martín Lutero. Entonces nosotros tenemos la constancia, usted puede seguir viendo los videos donde yo te voy mostrando,
y usted puede descubrir la iglesia de Jesucristo y puede descubrir la verdadera fe de la que nos enseñó Jesucristo. Y me alegra mucho que esté en esa búsqueda. Espero que lo que le dije le haya servido. Y si no, comience a investigarlo por su propio. Si quiere un consejo, no busque páginas protestantes, busque historia, que es muy distinto a las páginas protestantes. La historia es historia y la historia, así como sucedió, así la cuenta. Los protestantes sí no. Los protestantes cuentan lo que a ellos les viene